para poder ver las partes más importantes de lo que nos trae esta séptima versión de las normas APA. Vamos a partir por lo siguiente. Em, primero, primer elemento, las hojas. Ahí, se mira, perdón. El tamaño de la hoja nos dice que es tamaño carta, ¿sí? Debería ser tamaño carta. Nos dice también que los márgenes en todos los lados, ¿no? Arriba, a izquierda, abajo, a la derecha, eh, o al revés, derecha, izquierda, tiene que ser de 2,54 centímetros, ¿no? Obviamente en el inglés está en pulgadas, pero en el del español se utiliza 2,54 centímetros. Los textos deben tener una alineación justamente bueno, la alineación de los textos, por si acaso, es hacia la izquierda, ¿ya? Muchas veces, porque se ve más bonito, nosotros lo justificamos, ¿sí? Muchos estamos acostumbrados a justificar. De hecho, en las universidades muchas veces te dicen justificado, pero las normas APA te dicen que no es justificado, sino es hacia la izquierda, ¿no? Entonces, tu documento obviamente va a salir con una línea recta por aquí, ¿sí? Y después va a salir como llegue el ejercicio, ¿no? ¿Qué es el texto? Te va a llegar así, ¿no? Ya no va a estar justificado. Luego, ¿qué te dice APA? Que entre párrafo, perdón, entre línea y línea tiene que haber un interlineado de 2 puntos, ¿sí? Y no hay espacios entre párrafos, ¿no? O sea, aquí no hay espacio doble, doble espacio, no sé, ¿no? Múltiple creo que es, espacio doble, espacio simple, pues es el espacio de 2 puntos, ¿no? De línea a línea, ¿no? O sea, otro párrafo, sea lo que sea, igual tiene que ver solamente esos 2 puntos. Luego nos dice que, bueno, la primera línea tiene justamente esta sangría que les citaba por aquí, ¿no? Del párrafo y termina con un punto y luego empezamos otra vez, ¿no? Una nueva sangría y terminamos el párrafo. La numeración, ¿no? Y ahí, por si acaso, muchos lo ponen por abajo, otros aquí al medio. APA nos dice que tiene que estar por aquí. Y lo que nos dice APA que también tiene que ser en números arábigos, ¿ya? Es decir, estos, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en algunas estructuras yo he visto que en los preliminares, por ejemplo, dedicatoria, agradecimientos y demás, le ponen números romanos, pero minúsculas, ¿no? Es decir, le van poniendo así. Y 2 is, 3 is, ¿no? Así minúsculas. Nuevamente le ponen esto. Pero las APAs nos dice todo arábigo y superior derecho, ¿no? Superior derecho. Entre algunas cosas importantes que se puede utilizar todas estas fuentes. Oye, todas estas fuentes que están aquí, ¿no? Time Roman, 12 puntos, Georgia, 11 puntos, Computer Modern, 10 puntos, Calibri, 11 puntos, Arial, 11 puntos, Lucida Sans Unicode, creo que son 10 puntos. Sí, 10 puntos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice APA con respecto al formato que le debemos dar a nuestro documento. También nos habla sobre la carátula y ahí nos dice, ¿no? La institución, el nombre del autor, el título del tema, para qué es, la fecha, el lugar y demás, ¿no? Lo que tiene cada carátula, pero eso nuevamente no lo he citado aquí, no lo estoy poniendo en la diapositiva porque prácticamente eso lo establece la universidad, ¿no? Tenemos que cumplir los parámetros de la universidad, por más de que APA nos diga Time Roman 12, las universidades tienen para el título 14, el otro 12, el otro 11, para el nombre, no sé, 10 y demás, ¿no? Entonces, nos vamos a adecuar la portada o la carátula a lo que nos diga la universidad como tal. Luego, dentro de lo que es APA, tenemos el resumen, ¿no? Nos cita lo que es el resumen. Nos dice que debe ser justamente en negrillas, centrado, ¿sí? En una hoja eh, suelta, no debería estar debajo de algo, sino empieza con resumen, centrado en negrillas, y posteriormente se sigue con el párrafo, ¿no? Del resumen que ya habíamos hablado antes, pero igual, ¿no? Con la sangría de 1,27 por aquí, una descripción breve y completa de los contenidos del documento. APA aquí sí te limita palabras, 250 palabras. ¿Sí?
Ya decía, el título resumen va centrado y con negrilla. Y lo que te recomienda APA es que contenga estos puntos, ¿no? Objetivo, método, resultados, conclusiones, que es creo que lo que nosotros también habíamos visto más arriba, ¿no? La anterior clase. Y teníamos ahí un ejemplito. Entonces, y también les decía, por ejemplo, en la UMSA, en mi contexto, no se cumple esto de las 200 palabras. A mí me piden entre 300 y 500 palabras en el resumen, ¿no? Entonces, por eso digo, nuevamente APA se utiliza más para las citas y referencias, más que para los formatos del contenido del documento. Pero bueno, teníamos que dar la clase y teníamos que aclarar sobre lo que es APA. Después, abajo del resumen ponemos los keywords, bueno, el abstract, ¿no? Obviamente, y lo que son las palabras clave. El subtítulo de las palabras clave empieza así, ¿no? Con cursiva, solamente palabras clave, y cuando ya citamos las palabras, pues ya son normales, ¿no? En texto normal, no negrillas, no subrayadas, ni nada por el estilo, y se separan con una coma, ¿no? Coma, coma, y listo, ahí terminó. ¿No? Y se dice que no debería exceder mucho las palabras, ¿no? Realmente las que sean claves para que los que van a buscar la información pues puedan encontrar esta tesis como tal. Ahí también las APA nos hablan sobre las notas al pie y, por ejemplo, ¿no? Aquí, si yo en mi texto estoy citando, entre los manuales de redacción se encuentra Vancouver, ¿no? Me dice, tienes que poner con un superíndice y al pie del documento citar, ¿no? Este manual de estilo, la aclaración. Tiene que ser lo más sencillo posible, ¿ya? No le pongan mucho texto a esta aclaración que le estén poniendo, obviamente hacen la referencia del número y demás. APA también te dice que si no lo quieres llevar al pie del documento, ¿no? Haces las referencias y abres un capítulo, una capite en tu documento, en tu tesis, de notas, notas del documento. Digamos. Y ahí vas a tener la 1 que va a decir estilo de manual, este manual de estilo es utilizado para esto, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Entonces puedes hacerlo en una hoja separado, ¿no? En un capítulo aparte o al pie. Lo más recomendable creo que es al pie para que así hagas la aclaración en el momento. Si es que va al pie, obviamente va a tener que disminuir el tamaño de la letra, ¿no? Va a tener que disminuir el tamaño de la letra y del interlineado también, a uno sencillo y puedes disminuir, si estás con 12, reducirlo a 10, más o menos. Pero si lo haces en una hoja adicional, pues cumples otra vez lo que te dice APA, con 2 puntos de interlineado entre línea y línea, sin separación en los párrafos, y bueno, con la misma tipología de letra, ¿no? Lo que también te recomienda, si vas a utilizar Times Roman, pues utiliza Times Roman para todo, ¿no? Inclusive para tus gráficos. Luego tenemos los anexos, justamente, ¿no? Y lo que les decía, eh, se incorpora elementos que sirvan al lector para la comprensión del tema. Y si yo en mi documento, en el desarrollo del documento como tal, si quiero hacer alguna aclaración, digo, ¿no? En el mapa de riesgos elaborado para la unidad educativa demuestra los lugares con mayor vulnerabilidad. Ahí yo ya tengo que citar justamente esto, ¿no? Ver anexo A. Y en la parte de anexos, en el capítulo de anexos, yo tengo que comenzar con ese título, anexo A, ¿no? Y va a ser B, C, D, E, F, G y demás, ¿no? Todo el abecedario empezando de A, el anexo como tal. Entonces, eso me dice, ¿no? Primero citas en el texto, en tu documento como tal, haces la referencia de que hay un anexo A y luego puedes ir a tu anexo ya a mostrar el mapa que estás citando por aquí. Luego, niveles de títulos. Yo cuando les hablaba les decía, por ejemplo, hasta 7 niveles. Hay autores que te dicen hasta 7 niveles o universidades que te dicen hasta 7 niveles. Pero APA no, te dice solamente 5 niveles, ¿no? El primer nivel, que tiene que ser así, tiene que ser centrado, tiene que ser negrillas, ¿sí? Que normalmente corresponde al título. El nivel número 2, que va a ser también, bueno, ya va a estar hacia la izquierda, con negrillas, ¿ya? Y un salto, ¿no? A una siguiente línea o un siguiente párrafo, perdón, donde se empieza, ¿no? Con la sangría de 1,27 y se empieza a citar el documento, ¿no? A transcribir el documento como tal. Eso te dice para el segundo nivel. Para el tercer nivel te dice que debe ser en negrillas, ¿sí? Aquí vamos a poner
N. N y centrado. En esta te dice negrillas, ¿no? N izquierda. Este te dice N, o sea, negrillas, cursivas y además izquierda, ¿no? Pero en estas dos primeras tienes que hacer un salto, o sea, tienes que darle un enter para empezar con un nuevo párrafo del contenido del documento, ¿no? Lo mismo va a ser en el nivel 2 y en el nivel 3. Empieza en un nuevo párrafo. Sin embargo, para el nivel 4 y el nivel 5, ¿no? Te dice, para el nivel 4, te dice que debe ser negrillas, ¿sí? A la izquierda y termina con un eh, punto, ¿no? Y ahí deberías tú ya hacer tu texto. Continúa el texto en la misma línea, ¿no? Entonces, cuando tú haces en el Word, nada más a esto le tienes que dar, digamos, título número 4, ¿no? Para que no te salga todo el texto que has escrito en tu índice, ¿no? Ahí tienen que tener mucho cuidado. Solamente la partecita que le están poniendo color negro es la que tiene que ir en tu índice como tal, ¿no? Al nivel número 5, si es que te lo dicen así. 4. Y el nivel número 5, ¿sí? Que sería esta, igual, ¿no? Te dice, ya no es negrillas, sino solamente es cursiva. Cursiva a la izquierda y ahí, ¿no? Y empiezas a escribir. En la misma línea tiene origen de atmósferas y demás. Eso es lo que te dice APA en relación a los títulos. Luego vamos a encontrar el formato de tablas, y esto lo he copiado justamente del Centro de Escritura Javierano, porque ya lo tenía ahí establecido esto. No, el formato de las tablas. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener un número de tabla, tabla número 1, que debe estar en negritas. Tiene que tener el título descriptivo, violencia de género en Cali, bla, 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 ¿no? Título descriptivo de la tabla, y esto tiene que estar en cursiva, ¿sí? Luego el cuadro, como lo ven, son sencillos, nuevamente los cuadros que se utilizan en las tesis, ¿no? Muchos le ponen todos los cuadraditos a colores y demás, pero lo que se recomienda es que sean los más sencillos posibles. ¿Qué es esto? Es el contenido de la tabla, ¿no? Donde vamos a ver que puede tener un interlineado de 1, 1.5 o 2, ¿no? Aquí no te limitan, te dice que puedes tener cualquiera de esos interlineados y se recomienda que sean en, así, ¿no? Horizontal, los resultados que se están mostrando por ahí. Ah, lo que se recomienda es que los tamaños de la letra no cambien. Lo que te recomienda APA es que no cambie, que siga el mismo tamaño de letra, la misma tipología y el mismo tamaño de letra que estás utilizando en todo tu documento. Si es Time Roman 12, debería ser Time Roman 12. Ahora, obviamente, ¿dónde difiere un poquito esto? Cuando yo lo pego como imagen. Porque al copiarlo como imagen se va a achicar, obviamente, el tamaño de la letra, ¿no? Pero entonces lo ideal sería que ustedes lo trabajen, su documento, con el mismo tamaño de letra y bueno, al pasarlo posiblemente se vea así, como esto que vemos aquí, un poco más pequeño que el de arriba, ¿no? Pero que debe ser justamente por ese copiado como imagen que se ha realizado el documento. Pero APA te dice que deberías, te recomienda que deberías mantener siempre el mismo tamaño de letra y la misma tipología de fuente en todo el documento, en todo el documento. También vamos a tener una nota por ahí, ¿no? Una nota, datos tomados o sea, de dónde hemos tomado los datos o cómo se ha elaborado este cuadro. Muchas veces pone fuente propia, ¿no? O en base a información de, ¿no? Es una nota, nota con descripciones adicionales, atribuciones de autoría. Ahí está, debe conservar el tamaño y tipo de letra del documento en general. Si se presentan varias notas, se sugiere empezar con notas generales, luego específicas y probabilidades, ¿no? Entonces, lo que se sugiere siempre es que se mantenga el mismo tamaño de letra. Pero les digo, si es como imagen, se va a bajar el tamaño, se va a bajar. Pero en lo general, por lo menos en la tabla, en el título y en la nota, ustedes pónganle el mismo tamaño de letra y la misma fuente. Obviamente, a ver, hay que pensar, si el cuadro es esa operacionalización de variables, no va a entrar con un Times Roman 12, digamos, no va a entrar, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener que achicar, es muy segura, es muy probable que vamos a tener que achicar la letra, ¿no? Entonces, pero que solamente sea
en esta partecita del cuadro, ¿no? Solamente en este cuadro, en esto. El título, bueno, el número de la tabla, el título y las notas debería mantener sí o sí el tamaño y el tipo de letra del documento en general. Profe, una pregunta. Sí, Lo que pasa es que para que uno no se le despipore el texto, uno regularmente las tablas lo que hace es tomarlas como imágenes pues para que no se le van a desacomodar mientras uno está haciendo el resto del texto. Entonces, esas se pueden hacer en la tipología y el tamaño del texto y se pueden pegar como imágenes, ¿cierto? sí, Ahí, justamente eso ha pasado aquí. Eso que vemos que lo estoy poniendo con un recuadro de color verde, ajá, es la misma letra, es la misma tipología de letra, pero el tamaño cambia, es más pequeño, porque seguramente lo han pegado como imagen, ¿sí? Lo han pegado como imagen para que no se mueva, no se desfase. Pero lo que ustedes tienen que hacer es que el título, el nombre de la tabla, el número de la tabla, el título y las notas lo hagan, no lo copien desde donde dice tabla. Si digamos lo hacen en un Excel, a ver, me explico. Si este cuadrito lo han hecho en un Excel, solamente el cuadrito péguenlo. Ya, no lo que dice tabla, no lo que dice violencia de género, eso transcríbanlo, porque aquí tienen que mantener las reglas de lo que te dice APA, ¿no? No, número de letra, tipo de letra, interlineado, entonces todo eso tiene que seguirse manteniendo. El cuadro verde posiblemente se disminuye un poco el tamaño porque estoy pegando como una imagen. ajá. Además, esta parte, tenerlo como texto, no como imagen, es importante, porque ustedes esto van a referenciar justamente para su índice de Sí, sí, tablas, de sí. ilustración de Ajá. tablas, ¿no? Sí, porque la tabla de contenido lo toma desde allí, ¿no? Cuando uno coloca la palabra tabla. Exacto. Gracias, profe. Eso. Luego tenemos también formato de figuras. Bueno, aquí ya le ponemos el colorcito, pero ¿qué es lo que nos dice la norma ZAPA? Es que deberíamos tener igual, ¿no? El número de figura en negritas, el título descriptivo también en cursivas, igual que en el de tablas. Y ahí vamos a tener nuestra figura ya como imagen, ¿no? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, lo han copiado justamente desde el título del gráfico, ¿no? Porque ya ha cambiado seguramente el tamaño, pero lo que importa es este, ¿no? Para poder referenciarlo, que lo hagan como texto. Ah, perdón, este. ¿Sí? Y esto ya lo han copiado así como imagen, para que no se mueva y demás. Siempre es mejor, creo, como imagen para que no haya ese desfase, ¿no? No se desconfigure el documento. La nota también va a tener una nota ahí abajo, que igual, ¿no? Es una atribución de autoría, alguna descripción adicional. Igual, deben conservar tamaño, tipo y demás, ¿no? Entonces, la misma lógica que la anterior, nada más que ya los cuadritos tú lo puedes mostrar en barras, tortas y demás, ¿no? Dispersiones, depende de la investigación que estés realizando. Lo puedes mostrar así, ¿no? Como una imagen en tu documento. Mm, No, nadie te va a objetar el tema de los colores, ya, pero lo que pasa es que muchas veces, porque se vea mejorcito, aquí en estas tablas le ponen los colores, ¿no? A cada línea le ponen color y demás. Nuevamente van a ver en las tesis, así se muestran, así lo más sencillos posibles, ¿no? Ni siquiera se ven las líneas verticales, sino líneas horizontales. Es lo más regular. Mientras que en las gráficas puedes tener los colores. ¿Por qué? Porque estos colores te van a ayudar a identificar lo que es hombre, lo que es mujer en este caso, ¿no? Entonces, no hay ninguna limitación de ello. Dependiendo, por eso, el trabajo que estés haciendo, lo que quieres identificar, tal vez vas a tener más colores. Ahora, obviamente, ¿no? Por estética te van a decir colores sobrios, no muy chillones, ¿no? Es lo que sí te van a recomendar en algún momento. Pero APA no te dice eso, ¿no? No te dice vas a utilizar rojo y verde, digamos. No te dice. Porque prácticamente esto ya el Excel y demás te lo sacan, ¿no? Con esos colores como tal. Tendré que ser mío, tengo un estudio de caso. Y como dice Yamil, sí, depende de los evaluadores, ¿no?
es criterio también, pero APA no te limita en eso, ¿no? Yo te diría utilizar los colores más sobrios posibles, digamos, ¿no? No utilizaría yo, por ejemplo, un rosado, tal vez, no sé, un amarillo chillón, un verde Profe, chillón. una pregunta. Sí, Tú estás mostrando un APA, ¿no? O sea, hay diferentes como versiones de ese tipo, de esos trabajos de APA como tal. Cuando uno está escribiendo, empieza a escribir, uno puede estar haciéndolo con un modelo de APA. Pero no se le complica a uno la vida cuando uno va a terminar o va a entregar y luego y sale un nuevo modelo de APA, toca como cambiar una cantidad de cosas. Es que en el Word, cuando uno tiene Word, uno puede colocar allí el APA y puede trabajar ese Word con esas normas de APA. Pero ¿cómo hace uno, mejor dicho, cuando llega y cambian las normas de APA porque sale una nueva versión? Ahí, ¿cómo hace uno? ¿Le toca como volver a escribir o qué? sí. Por ejemplo, si tus citas y tus referencias lo has hecho en el Word, posiblemente sea APA 6 Ajá. y ha habido un cambio con APA 7. Entonces, sí, Ujú. de hecho, tienes que ajustar manualmente, yo creo, tu documento. Dios ¿No? mío. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con las versiones que sale, pero APA está desde las 7 creo, desde 2019 o 2019 creo que está, entonces va a estar por un tiempito más, ¿no? Si estamos haciendo tesis, nos apuraremos en manejar este APA. Y Gracias. ahora, las traducciones, obviamente, porque no hay oficial en español de la versión 7 no hay. Lo ideal sería recurrir a la que es en inglés. Obviamente hay que pagar para eso y obtener el documento y saber inglés, ¿no? Obviamente para poder traducirlo. Pero de hecho, por ejemplo, este centro de escritura Javierano, el 2020 ha hecho su actualización, ¿no? Ha sacado con la versión 6, el 2020 ha sacado con la versión 7, justamente la traducción del documento, APA y alguna complementación, digamos, ¿no? En el contexto en el que estamos, ¿no? Porque como APA es en inglés, se mide en pulgadas, ¿no? Aquí es centímetros, entonces esos ajustes, pequeños ajustes lo ha hecho, por ejemplo, en las citaciones, APA te dice esto, ¿no? Ese símbolo de I. Entonces, o antes, ¿no? Esto o antes. Entonces, para el español solamente se utiliza y, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, para nosotros cualquiera de los dos es y. Entonces, esos ajustes, digamos, te lo hace este centro de escritura javierano. Y de todas maneras, es bueno que a la universidad se les pida, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, en dos universidades y te dice normas APA séptima versión. Entonces, a partir de eso, ellos dicen normas APA séptima versión, digamos, centro de escritura javierano, ¿no? Entonces, ya nos basamos solamente en estas normas APA que están aquí validadas. Y todos los revisores tienen que utilizar estas normas, ¿no? No pueden utilizar otra más. Entonces, por ahí mucho depende de la universidad también, cuán organizada esté, ¿no? Porque obviamente salía uno con una APA 6, otro con una APA 7, uno con un APA traducido por Pedro Escamoso y otro por Centro Javierano, digamos, ¿no? Entonces, por ahí se ha normalizado en muchas universidades utilizar una sola, ¿no? Cuando hacemos citas, ¿no? Son las ideas extraídas de diferentes autores, reconociendo su autoría. En APA se utiliza autor-fecha, ¿no? Y en las citas, autor-fecha. Y obviamente la página. Y en las referencias se utiliza de forma completa, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo en estos 10 minutos, tal vez un poquito más que tenemos. Se sugiere citar fuentes primarias. Eso es lo que te sugiere APA, que busques siempre fuentes primarias. No, extraordinariamente, y pucha, si no encuentras la fuente primaria, pues citarás fuentes secundarias. Las fuentes que citas, la recomendación es que deben ser confiables, debes evitar el exceso de citas textuales, ¿no? Te aconseja reelaborar ideas a través del parafraseo, no solamente cambiar palabras por sinónimos, sino realmente reelaborar el texto, ¿no? Cambiar todo, que tenga el mismo sentido, pero hacer una redacción propia, ese parafraseo. Verificar que todas las citas
tengan su correspondencia en las referencias. Si yo lo cito a Armando Castillo, entonces 2020, debo ir a mis referencias y ver que Armando Castillo se encuentra también en la referencia como tal, ¿no? Es lo que yo tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque cuando yo veo, digamos, una tesis, reviso quién es su autor. Es Armando Castillo. Ah, pero yo no le puedo, yo no quiero hacer una citación de fuente secundaria. Entonces voy a su referencia y busco cuál es el libro de Armando Castillo, qué año es, qué editorial. Entonces hago la búsqueda de el libro de Armando Castillo y si lo encuentro, pues yo citaré como fuente primaria, ¿no? En ese entonces. Ahora, dentro de lo que son citas, vamos a Profe, tener... profe, me Sí, disculpa, una preguntita. Es que cuando uno hace cita en el texto, obligatoriamente tengo que colocarlo en bibliografía, a veces es una mera cita. ¿Eso es obligatorio colocarlo en la fuente bibliográfica? todo lo que cites tiene que estar en las referencias. Todo lo que cites, todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque ahí le das el respeto a la autoría del documento, ¿no? Obviamente, ¿no? A ver, va a haber cosas que no. Si nosotros estamos en una discusión, en una mesa de discusión, y por ahí Freddy dice, a mí no me parece que este sea color blanco, sino color negro, y tú me citas a mí eso que he dicho, ¿no? Entonces dirás, Freddy, ¿no? Entre comillas, posiblemente, Freddy indicó, me vas a poner entre comillas lo que he indicado, que eso no parece un color negro, pero no me vas a poder poner en referencias porque no hay un título, no es un documento, no hay un título, no hay nada de los parámetros que te pide APA. Entonces, si yo te voy a hablar, si estábamos conversando, tú me citarás solamente con mi nombre en las citas, pero no en las referencias. Pero si es que estás citando de un documento, de un documento PDF, de un libro físico, de una URL, inclusive de un video, por decir, si has visto en un video, de este video, digamos, quieres sacar algo, entonces tienes que citar al video y tienes que citar el tiempo en el cual ha dicho esa palabra, ¿no? En vez de página, pues vas a citar en el minuto, no sé, 2.54, 53, ¿no? Eso te dice. Entonces tú tienes que hacer la citación y tienes que hacer tu referencia cuando se pueda. Pero si es verbal de alguna discusión o algo así, ahí sí no vas a tener referencia porque no hay un documento de respaldo como tal, colega. Pero sí, todo lo que cites tiene que estar en su referencia, es autoría. Gracias, profe. Ahora, dentro de lo que son los tipos de citas, pues vamos a tener las textuales y las parafraseadas, ¿no? Dentro de las textuales vamos a tener cortas, que son menos de 40 palabras, y las largas, que son más de 40 palabras. Y en todas vamos a tener narrativas parentéticas, narrativas parentéticas, narrativas parentéticas. ¿Y cuál es la diferencia entre lo narrativo y lo parentético? Es el énfasis que se da, ¿no? En todos los casos. Si es narrativo, pues le das más énfasis al autor, ¿no? Entonces empiezas con el nombre del autor. Según Perico de los Palotes, indica que, mientras que si va a ser parentética, vas a citar lo que ha dicho el autor y al final del texto le vas a poner Perico de los Palotes 2010. Ahí le das más énfasis al texto como tal, ¿no? Lo primero que pongas, si pones primero el texto, pues es una parentética y debería estar al final la referencia o la citación. Si es que vas a poner según tal autor, pues le estás dando énfasis al autor, va a empezar va a ser de forma narrativa. Pero ahorita les voy a explicar exactamente cómo es, con ejemplos esta partecita. Ahí, cita textual. La cita textual consiste en redactar un fragmento del texto, ¿no? Que proviene de fuente externa, que se requiere apellido del autor, año de publicación y página. Si es corta, menor a 40 palabras, narrativa parentética; larga, 40 palabras, narrativa parentética. Ejemplos. Voy a bajar esto. Ya. Eh, Cita corta, menos de 40 palabras, narrativa. ¿Cómo sería? La cultura preventiva es el conjunto de principios y valores aceptados en un determinado contexto. Según, y ahí lo cito al autor, ¿no? Estoy poniendo énfasis al autor, por eso es narrativa. Cooper, año 2000, entre paréntesis, es, abro comillas, una dimensión de la cultura organizacional, todo lo que me dice Cooper, ¿no? Pero que sumada a las palabras desde donde abro comillas hasta donde cierro, no deben superar las 40 palabras, ¿no? Eso podemos verlo en el Word fácilmente seleccionando todo el texto y por aquí abajito nos sale el número de palabras, ¿no? Una vez que termino, cierro
con las comillas, abro paréntesis y pongo la página de donde he copiado este texto, ¿no? De Cooper. En este caso, la página 111 y después del paréntesis, un punto como final, o bueno, puede ser seguido, pero que termina justamente toda esa narración que estoy haciendo. Y puedo continuar ahí en consecuencia y hablar otra vez sobre la cultura preventiva en mis palabras. Pero es lo que me dice narrativa, pones un texto de introducción o énfasis al autor, ¿no? Citas al autor, el año entre paréntesis, abres comillas, texto menos de 40 palabras, cierras comillas, entre paréntesis la página con la letra P. Y ahí van a ver, en las 6 creo que decía, o el Word te pone pag, ¿sí? Ya, pero las APAs te dice solamente P. Si son 2 páginas, 111, 112, P, P. ¿Ya? Luego tenemos la cita corta de menos de 40 palabras parentética. El mismo ejemplo. La cultura preventiva es el conjunto de principios y valores aceptados en un determinado contexto, punto. Y empiezo directamente con las comillas. Ay, se me fue, perdón. Empiezo directamente con las comillas. Una dimensión, copio tal cual el texto del señor Cooper, y aquí abajo lo cito al señor Cooper entre paréntesis. Así, ¿no? Aquí está, voy a hacer una corrección. Me van a disculpar. Esto y esto no va. Es, abren paréntesis, Cooper, coma, 2000, coma, P, 111, cierran paréntesis, punto. ¿Ya? Así es como debería ser la cita. Esos paréntesis que están por ahí están de más, porque lo he copiado aquí arriba. Entonces, esa es la parentética donde yo le doy énfasis al texto y después lo cito al autor del texto de la teoría que me está diciendo. Cuando tengo 40 más de 40 palabras, en la forma narrativa sería de esta manera. El riesgo de desastre es la probabilidad de la ocurrencia de un evento adverso. Punto. Según, y ahí lo cito al autor, ¿no? Porque está dentro del párrafo y le estoy dando énfasis a este autor. Según Label, 2008, entre paréntesis, y aquí sí, todo el párrafo tiene que tener esa sangría de 1,27 que decíamos al inicio. Todo el párrafo. Ya no solamente al inicio, no solamente la primera fila, sino todo el párrafo como tal tiene que tener esa sangría. Y después, terminando el párrafo, no está entre comillas, ¿sí? No está entre comillas porque supera las 40 palabras, pero termina el punto aquí. Ay, perdón. Si se dan cuenta, antes terminábamos por aquí con el punto, ¿no? Más o menos aquí poníamos el punto antes, en las de palabras cortas. En esta, el punto se encuentra al finalizar el párrafo y después se abre paréntesis, página 111. Listo. Así es la narrativa. Para hacer la cita larga con más de 40 palabras parentética, va a ser de la siguiente manera. El riesgo de desastre, la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. Punto. Ahí. Y empiezo. Otra vez, todo el texto lo copio como tal, termino con el punto, pero después del punto voy a abrir paréntesis, la B, 2008, página 111. ¿Ya? No está entre comillas, por si acaso, solamente para las que son citas textuales de menos de 40 palabras, entran las comillas. En estas otras no. Y ahí les decía, ¿no? Cuando el texto citado proviene de una sola página, P.111. Cuando tiene más de una página, pp.111-112, ¿ya? Entonces, eso es algo que tenemos que considerar al momento de hacer las citaciones, sea parentética o narrativa. Ahora también vamos a hacer en algún momento el parafraseo. Si es narrativo, vamos a empezar por el autor, ¿no? Otra vez, le ponemos énfasis al autor. Boutros 1992 señala que, a ver, Boutros ha señalado muchas cosas en el documento, ¿sí? Y yo aquí en mis palabras lo he redactado, ¿no? Como más o menos todo lo que me ha dicho Boutros lo he puesto en un párrafo con mis propias palabras. Entonces le pongo, señala que esta acción se realizó considerando las actividades humanas, fueron aumentando la concentración de gas de invernadero, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces yo estoy haciendo un parafraseo de lo que ha dicho Boutros. De hecho, esto creo que era una página y yo lo he sintetizado en un párrafo pequeño, ¿no? Para
solamente porque quiero que se entienda lo que está correspondiente a la tesis que estoy haciendo. Y se termina con un punto, ¿no? Después cambio climático, punto. Ese te dice el narrativo. Aquí no vas a poner números de páginas, porque nuevamente el parafraseo puede ser que sea de una página, puede ser que sea de dos, puede ser que sea de tres, de cuatro, de cinco páginas, ¿no? Entonces, APA no te dice nada sobre la cantidad de páginas o la referencia de páginas que tienes que hacer. Profesor, una consulta. Sí. En esa parte de parafraseo de exactamente de este párrafo que estamos viendo ahorita, ¿es de todo el texto de Boutros, por así decirlo, o es de repente de un concepto o algo específico que estamos viendo? O sea, mi pregunta es, ¿se puede parafrasear varias veces al mismo autor? ¿O no? ¿O es una sola vez? Sí. Lo que pasa es que sí, Boutros me puede hablar de lo que es construcción del riesgo, que es uno de mis paréntesis. Y luego me puede hablar también de resiliencia, que es otro, no paréntesis, un subtítulo. Y luego puedo tener otro subtítulo que es de resiliencia, por ejemplo. Entonces, Boutros, si ha hablado también en el mismo documento, lo voy a volver a citar a Boutros en ese acápite de mi documento como tal. Entonces, no es que una sola vez lo debo citar al autor, sino las veces que sean necesarias de acuerdo al esquema que yo tengo en mi investigación, ¿no? Por ejemplo, esto que ha hablado Boutros debe ser unas 40 hojas posiblemente sobre lo que es gestión del riesgo, cambio climático. Entonces he ido poniendo donde correspondía, ¿no? Si era referente a cambio climático, le he puesto en el punto de cambio climático y posiblemente esté también en resiliencia y posiblemente esté también en gestión del riesgo, ¿no? Con los conceptos que ya he mencionado. Porque también en su escrito hace esas diferenciaciones, ¿no? Entonces, por eso es que podría ser todo un texto, puede ser una página, puede ser 3 páginas, 5 páginas, dependiendo de la investigación. Y bueno, el mismo párrafo, ¿no? Nada más que ahora al señor Boutros lo lleva al final, ¿no? Termina el párrafo, punto, abro paréntesis, Boutros, 1992, paréntesis, punto, ¿no? Es lo que me dice las normas APA en la forma de citación parentética. Se puede citar solo el apellido, ¿ya? Por ejemplo, Boutros. Se puede citar dos apellidos, digamos que me citen a mí, Larrea Higueras, 2021. Se puede citar, bueno, si es que yo en mi documento, ¿sí? Pongo Larrea-Higueras, debo citarlo así. Si es que está de esa manera en mi documento original, ¿sí? Yo me hago conocer como Larrea-Higueras. No pueden ponerme solo Larrea, tienen que ser los dos, ¿no? Seguidos del guión. Entonces eso te dice las APAs, ¿no? Puedes citar el apellido, puedes citar dos apellidos, o puedes citar, si es que está con guión, pues entonces citarás los dos apellidos obligatoriamente, ¿no? Seguido del año de publicación del documento. Aclaraciones. Cita según número de autores. Para un autor, ¿no? Puedo citar con los dos apellidos, les decía, y el año. En narrativa será así, ¿no? Larrea Higueras, guión 2021, entre paréntesis. En la parentética será paréntesis, Larrea Higueras, coma, 2021, paréntesis. Dos autores. Ahí voy a tener que citar sus apellidos, ¿no? Por lo menos el paterno. En realidad el paterno. Escobar y Guerrero. Y ahí les digo, ¿no? En el del inglés les dice, pueden poner así o pueden poner and, ¿no? Eso les dice APA inglés. Como estamos en Latinoamérica, pues le ponemos la I. Ya muchas de las traducciones te lo ponen I porque para nosotros I siempre es I. Tres autores o más, citas al primer autor, al primer autor, en este caso digamos Balboa, y seguido de las palabras et al punto, ¿no? Que quiere decir otros prácticamente, ¿no? Balboa y otros, 2019, y en la parentética sería de esta manera, ¿no? Igual, et al punto, coma, 2019. Para citar a un autor corporativo con abreviación, en la primera citación voy a poner el nombre completo, digamos Naciones Unidas, abro paréntesis, NNUU 2017. ¿Sí? Y posterior, en las otras citaciones ya no es necesario que yo le ponga así, sino que puedo poner directamente NNU, paréntesis, 2017.
En la parentética, ahí utilizo los corchetes, ¿no? Naciones Unidas y entre corchetes la abreviación. Y en los documentos posteriores ya voy a ir directamente con la abreviación y el año, ¿no? Naciones Unidas, 2017. Si el autor es corporativo y no tiene abreviación, pues voy a tener que citar nomás todo el nombre del autor corporativo, ¿no? Digamos, página 7, 2015, página 7, 2015. Ajá, esto está por demás, ¿no? Escrito aquí así, ¿no? Porque debería ser página 7, 2015. Creo que ya estaba de sueño cuando estaba haciendo esto. Eso. Luego tenemos algunos otros casos. Publicaciones sin autor, se citan las primeras palabras del título. Por ejemplo, puede ser informe financiero y le ponen entre comillas. Ahora, informe financiero, bueno, abre paréntesis, informe financiero, comillas, 2017, ¿no? El año. Lo mismo, nada más que en vez de nombre o del apellido le van a poner las primeras palabras del título o el título como tal. Hay otros autores que firman como anónimo, ¿no? Yo puedo escribir algo y le pongo anónimo. Entonces ahí sí se pone, ¿no? Entre paréntesis, anónimo, 2020. ¿Hay publicaciones sin fechas? Sí, entonces ahí nace justamente este S.F. minúsculas, ¿no? Entonces Pérez, S.F. ¿no? Sin fecha. Materiales sin páginas. Entonces, cuando no tiene páginas, nuevamente se cita el párrafo, ¿no? Y ahí sí es PARR, punto, ¿no? Con tilde, párrafo número 3, ¿no? Entonces, digamos, quieren citar esta parte, este es 1, 2, 3, el párrafo número 3, ¿no? Entonces ahí cita, Vega, 2010, párrafo número 3. Si no tiene páginas. Ahora, si es un documento audiovisual, digamos un video, ustedes les decía, ¿no? Tienen que poner la marca de tiempo. Vega, quebrado, 2010, y en qué momento ha dicho eso que están citando ustedes, como tal, ¿no? En el minuto o 12, 2.49. Cita de una cita. Aquí cuando tenemos una fuente secundaria, debería ser más o menos así, ¿no? Pérez, como citó a Peláez 2010, plantea que la auditoría, ¿no? Entonces cito de donde estoy sacando el texto de Pérez, pero Pérez lo ha citado a Peláez, ¿no? Entonces yo digo, Pérez, como se citó en Peláez 2010, plantea que la auditoría es este. Otro, citas que no son incluidas en las secciones de referencias, ya les decía, citas de un discurso. Que estemos charlando y ahí alguien diga algo, Juan diga que el blanco es negro, entonces dice, ¿no? De acuerdo a la participación de Juan, dice que el blanco es negro, ¿no? O alguna comunicación personal, que yo te mande un correo electrónico, que tengamos un chat o algo así, tal vez a través de un chat, de una llamada telefónica, de algo, o sea, tú puedas tener un aporte para tu investigación. Entonces citas a la persona, citas, pero no va a ser incluido en la cápite de referencias, ¿no? Solo en esos casos no va a referencias. Se cita en el documento, pero no en las referencias. Y después tenemos las referencias, ¿sí? Ya les decía, todo lo que citas debes referenciar, excepto esos últimos que habíamos puesto ahí abajo. Es el listado de autores utilizados en la sustentación de nuestro trabajo de investigación. Con esto se formaliza la autoría de los escritos. Es por eso es que la obligación de todo lo que cites tiene que estar en referencias, que fueron citadas en nuestro documento. Esto permitirá a otros autores realizar la búsqueda directa de las fuentes. La diferencia con la bibliografía, y ahí es, ¿no? Tienen que manejar esta diferencia de términos. No es lo mismo referencias, no es lo mismo bibliografía. Es que las referencias solo registran textos citados en nuestro trabajo de investigación. Solamente eso, textos citados en nuestro trabajo de investigación. La bibliografía incluye fuentes consultadas, que no las hayas citado, pero que las has consultado, ¿sí? Tal vez para ampliar tu conocimiento o algún criterio, tú has leído otras cosas más, que no has citado en tu documento así por ninguna de las citas, pero que sí has utilizado para aumentar tu conocimiento, pues ahí podrías incluir, y ahí cambia tu nombre, ¿no? Ya no sería referencias, sino sería bibliografías. La palabra referencia, centrada, negrillas, ¿sí? Eso es lo que te dice APA.
En el siguiente párrafo va en orden alfabético a partir del primer apellido de la fuente. Tiene interlineados 2 puntos y para este caso se utiliza la sangría francesa, ¿no? Que es la que se empieza desde la línea normal y a partir de la siguiente línea, pues ahí recién se pone la sangría, ¿no? Un toque hacia la derecha. Ejemplo, ¿no? Los datos básicos que tiene que tener ahora, porque las 6 creo que nos pedía algo más por aquí, no recuerdo qué era, pero nos pedía algo más, un dato más nos pedía. Ciudad, creo, sí, ciudad. Eso nos pedía antes la APA número 6, ¿sí? Si ustedes van al Word, igual, le pueden llenar el tema de la ciudad. Ahora ya no, los datos básicos te dice que son el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de publicación, el título en cursiva, el título del documento y la editorial o fuente. ¿Sí? En caso de que no haya editorial, sea un documento en línea, entonces ahí se pondrá la URL o el DOI según corresponde. Pero son los datos básicos que ahora nos pide APA número 7. Referencia según número de autores. A ver, un autor va a ser apellido seguido de la inicial, Escobar, P. punto. Cuando son de 2 a 20 autores, en las referencias tú tienes que mencionarlos a todos. ¿Sí? Eso te dice las normas APA, en las referencias. Si bien en las citas has puesto, digamos, Escobar 2000, et al 2010, ¿sí? Has puesto así en la cita, en la referencia debe estar completo y debe estar todos los autores. Si son de 2 a 20, todos los autores con sus apellidos paternos y la inicial de su nombre, separados por una coma, y al último se los une con una I en los escritos en español y con ese símbolo de I para los escritos en inglés. Aquí, Escobar, P, es el primer autor, punto, com. Guerrero, F, segundo autor, y, ¿no? Ahí, digamos, el último, aquí está 3 autores, ¿no? Y Torres, L, el tercer autor. Y ahí vendrá 2019, el documento que hemos citado y la editorial. Si son más de 20, se citan los primeros 19, ¿no? Como más o menos en el caso 2, se citan los primeros 19, separados por comas. Después del 19, se agarra y se pone, digamos, aquí está la persona 19, el número 19, ¿no? Coma, 1, 2, 3 puntos suspensivos, ¿no? Y se va al último nombre, al último autor. Entonces, digamos que es el autor número 50. ¿Sí? El nombre del autor número 50, su apellido y su inicial. Y con eso se termina la citación y aquí vienen con el año, 2020 y demás. ¿Sí? Pero es lo que te dice. ¿Ya? Que tengas los 3 puntos por ahí para citar más de 20 autores. Cuando no hay un autor, se utiliza el título, ¿no? Puede ser que haya un documento que no esté firmado por nadie, que no haya nada, o sea, nada a quien citar como autor, pero sí se va a poner el título del documento. Por ejemplo, Mapeo de Autores Humanitarios 2019, ¿no? Entonces, si es que no hubiese autor en el documento que estamos verificando. Y para ir finalizando, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Ahí les voy a dejar esto. Si voy a citar un libro, apellido del autor, más la inicial de su nombre, año, título en cursiva, la editorial. Si es una segunda edición, ¿no? Apellido, inicial de su nombre, año, título en cursiva, edición entre paréntesis, editorial, URL si es que lo hemos descargado del internet. Libro con editor, digamos que es un libro que tiene un editor, entonces apellido y nombre inicial del primer nombre del editor, año, título en cursiva, editorial y URL puede ser opcional, ¿no? Si es que hemos descargado de algún lugar. Libro en versión electrónica, apellido, inicial del nombre, año, título en cursiva, editorial, si es que aplica, porque si es electrónico puede ser que no tenga editorial, pero sí va a tener la URL de descarga.
Libro con traducción, ¿no? Puede darse que estemos haciendo una referencia a un libro traducido de Alemania, digamos. Entonces, apellido, inicial del nombre, ¿ya? Y apellido, inicial del nombre. Bueno, aquí es de dos autores, ¿ya? El ejemplo que les he puesto es el apellido y la inicial del nombre A y del B. El año, hasta ahí, como siempre citamos, punto. Título del libro, que va a estar en cursivas, y entre paréntesis, después del título del libro, ingresa lo que es el apellido del traductor con seguido de la palabra trat, ¿sí? Y además el número de edición si es que aplica, ¿ya? Si es que aplica. Si no hay edición, lo cierran ahí. Si es que hay edición, coma, número de edición. Punto editorial y paréntesis, trabajo original publicado en y el año, ¿no? El año 2015, ¿no? Porque puede ser que el documento se haya escrito el 2015 y el 2020 se esté realizando recién la traducción. Un capítulo de un libro, apellido, inicial, año, título del capítulo o la entrada del capítulo que se está citando, ¿no? Capítulo, la editorial, ¿esto qué es? Apellido. Debería ser, creo que quedas por demás. Ya, claro, va a ser de qué libro se ha sacado, ¿no? A ver, apellido, inicial del nombre, ¿no? Si son dos autores, el año. ¿Cuál es el libro? Título del capítulo, empieza por el título del capítulo. Si es que tiene algún editor, ¿no? Es por eso que está aquí el editor. Debería estar por aquí, lo voy a corregir en apellido debería ser, si es que hay un editor. Y ahí recién el título del libro, ¿no? Entonces empieza con un título del capítulo y luego con el título del libro y las páginas, pp, los números de páginas que se hayan citado, si solamente es un capítulo que estamos citando, ¿no? Y la editorial. Artículos científicos, apellido, inicial, fecha, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva y las páginas que se ha citado, ¿no? Porque en los artículos científicos muchas veces en la revista puede haber muchos, ¿no? 5, 10 artículos que son de diferentes temas, entonces por eso es que se citan las páginas de todo ese artículo científico. Algún artículo impreso, apellido, nombre, inicial del nombre, fecha, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva, si tiene número, algunos le ponen, algunos se olvidan, pero nuevamente tienen, ¿no? Y las páginas. De un artículo que hayamos sacado en línea, igual, apellido, nombre, fecha, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva, el número que se tenga, páginas y URL, ¿no? Porque si es en línea, debemos tener un link de descarga. Artículos con DOI, apellido, nombre, inicial del nombre, fecha, el año, o fecha también de la cual estamos revisando, porque aquí sí, en estos artículos en línea, ¿no? Si bien es mejor que se ponga la fecha, no el año, en el sentido que muchas veces se va cambiando, se va actualizando la información, entonces ahí sí deberíamos poner la fecha. Título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva, páginas y el enlace DOI. Tesis, ¿no? Si es una tesis de una base de datos, será apellido, inicial de nombre, año, título de la tesis. Entre corchetes debería ser, si es tesis de grado, de maestría, doctoral, el nombre de la institución que otorga el título, ¿no? Digamos, tesis doctoral, Universidad Mayor de San Andrés, cierro, punto. Nombre de la base de datos, repositorio UMSA, seguramente será, punto URL, ¿no? De dónde he sacado el link. Ahora, tesis que no están publicadas, o bueno, publicadas, pero que no tienen una base de datos. Apellido, título de la tesis, otra vez, ¿no? Tesis de grado, pregrado, lo que vaya a ser, nombre de la institución, punto, archivo digital, porque seguramente he sacado de algún lugar, URL. Páginas en la web, ¿no? En la www va a ser apellido, inicial del nombre, fecha, título, nombre del sitio web,
y la URL de descarga. Si estamos en el ámbito de las leyes, pues puedo también descargar algunos ejemplos de algunos casos, ¿no? Sentencias, título o nombre de la sentencia, la fecha, el corte o reporte donde se publicó, nombre del magistrado ponente, ¿no? Por ejemplo, aquí las sentencias, magistratura, seguramente vamos a poner el nombre del magistrado, ¿no? El abogado tantos y la URL. Si son leyes, el nombre de la ley, la fecha, la fuente, que va a ser, si va a ser oficial, por ejemplo, en el caso boliviano, Gaceta Oficial de Bolivia, ¿no? Número de sección o artículo y la URL. Cuando tengamos tratados o convenciones internacionales, los vamos a citar por el nombre del tratado o la convención, la fecha y la URL de donde hemos descargado el documento.